Buenos días, hermanos. Reciban un saludo de todos los hermanos ancianos de la iglesia. Un abrazo para todos ustedes, lejos en la carne, pero cercanos en el espíritu. El día de hoy, hermanos, me corresponde el privilegio de compartir algo que hay en mi corazón con ustedes. No es meramente una palabra lo que hoy vamos a escuchar, es más bien un par de sueños que he tenido. No quisiera atreverme a decirles, hermanos, que son una revelación, pero quiero ponerlos en la mesa para que ustedes juzguen, para que ustedes los analicen. Y si hay algo en que ustedes puedan sentirse identificados o que puedan sentirse edificados, sea con esa intención. Y esa es verdaderamente lo que hay en mi corazón: edificar a la iglesia, bendecir a la iglesia. Pero antes quisiera hacer una pequeña introducción. Todos conocemos los días que estamos viviendo. Sabemos que iban a venir días de estos difíciles. Está en la escritura y en nuestro espíritu también presentíamos y sentíamos que iba a pasar algo de esta manera. Sin en cambio no teníamos la certeza de cómo sería. Creo que sí sorprendió a propios y a extraños la forma en que esta pandemia ha avanzado. Ya llevamos varios meses bajo esta circunstancia y lejos de estar teniendo una salida cercana, pareciera que cada vez se agudiza más. Aunque las condiciones ahora son diferentes, la pandemia no ha cesado ni se ha detenido. Algunos lugares, como centros comerciales, como parques, han sido afectados. Cerraron momentáneamente durante un tiempo considerable. Nuevamente hoy se está volviendo a abrir, pero desafortunadamente también están regresando los contagios. Entonces estamos como que en una situación peligrosa. Si se detiene la economía, viene un colapso financiero y con ello traería un colapso social. Estamos en plenos meses de productividad y está detenida en su mayor parte la producción. Vemos al sol brillando con toda su fuerza, vemos días hermosos, pero ceñido sobre este mundo una pandemia que cada día cobra su cuota de muertes. Pareciera que estamos viviendo una película de Hollywood. Como a muchos de ustedes, como a mí al principio, perdí el sueño. Mi sueño fue afectado. Yo veo como algunos hermanos o otras personas pueden dormir muy bien y qué bueno, y gracias a Dios por ello. Pero otros más hemos tenido nuestro sueño afectado. No distinguimos muy bien los días. Pareciera que un día es calcado del otro. Solo los días en los que nos vamos a congregar de manera virtual se diferencian de otros, los domingos. Aunque hemos tratado de tener contacto por celular, vía mensaje, las palabras en video, sabemos que no es lo mismo. Extrañamos mucho el contacto físico, el abrazar, el besar, el escuchar, el consentir, el cantar, el comer juntos, salir, reír y también llorar juntos. Como les digo, hace unos días, primero tuve un sueño, después vino otro sueño como mes y medio después. Y les voy a platicar el primer sueño. Como les digo, no me atrevo a decir que esto es una revelación. No quiero que lo tomen así.
Es algo que Dios puso nada más en mi mente, en mi corazón, por medio de un sueño. En este sueño me encontraba en un lugar donde había muchos puentes peatonales. Pasaba una carretera por debajo, pasaban muchos transeúntes y había varios puentes que conectaban unos con otros. Algunos han estado por los puentes que están aquí en Vaqueritos y hay unos puentes peatonales que se conectan muy, muy grandes, muy largos. Pues era algo parecido así, pero había muchos, había más. Y así elevados los puentes. Era una red de puentes. Algunos estaban completos. Muchos de esos puentes tenían sus líneas, sus barandales, su piso completo. Pero muchos otros nada más tenían piso. No tenían barandales. Era algo extraño y peligroso. Pero lo más sorprendente de esto es que personas de todas las edades se atrevían a caminar y a pasar de un lado a otro. Esto me dejaba con un sentimiento contradictorio. Sabía que era muy peligroso cruzar así, pues uno caería muy fácil si se perdiera el equilibrio. Veía a la gente pasar muy rápido, otros muy lento, pero se la estaban jugando. En mi interior sentía que era un poco cobarde al no seguirlos a ellos, al no caminar como ellos sobre esos puentes peatonales sin los barandales. Tomar la vía rápida, pero muy peligrosa. En mi sueño estaba yo en ese lugar y tenía que llegar a un estacionamiento donde había dejado mi carro, mi auto. Y al ver estos puentes vi lo peligroso que eran y decidí no subir. Lo vi realmente peligroso. Decidí caminar y dar una vuelta más larga, pero en la seguridad del suelo. Cuando yo me encontraba en ese lugar, sentía como que alguien estaba conmigo, sentía su presencia. No presencia interior, sino como cuando sentimos que alguien está atrás de nosotros y percibimos que una persona está atrás de nosotros. No la vemos, no podemos identificarlo, pero sentimos que hay alguien atrás por nuestra espalda. Era una especie de acompañante. A veces oía que murmuraba algo o yo podía sentir su presencia. Pero nunca lo pude ver de frente. Y esta sensación era muy ligera. Como ustedes saben, así son los sueños. A veces no son muy claros. En unas partes son como borrosas y en otras son tan claras como si estuvieras realmente viviendo ese momento. Conforme avanzaba en mi sueño y conforme avanzaba caminando, dejaba la red de puentes y llegaba a otro lugar donde había edificios, pero para poder entrar a estos edificios como de escuela, había una red de puertas de seguridad también, o sea, había varios filtros de seguridad transparentes, eran transparentes estos filtros de seguridad, se veía como la gente con las llaves o con medio de una identificación, por medio de alguna contraseña, podían entrar y se abrían las puertas. Y solo podían pasar este tipo de personas. Utilizaban un tipo de sensor que podía leer los datos y darles acceso. Pero sucedía que si alguien entraba, otro podía entrar atrás de esa persona pegadito y ahora sí que entraban dos al mismo tiempo, pero se estaba uno colando. Y una de esas personas era yo. Yo no tenía esos accesos a esos lugares, pero tenía que pasar por ahí.
Y cuando veía que alguien iba a pasar, que sí tenía acceso, me pegaba a esa persona para poder pasar. Eso también me traía mucha confusión y frustración. Quería llegar y encontrarme al otro lado para llegar al estacionamiento donde yo había dejado mi carro. Pero sucedía también que no recordaba dónde había dejado mi carro. Sabía que estaba en un estacionamiento, pero como a todos ustedes o alguna vez les ha pasado que han dejado su carro en un estacionamiento y al llegar al estacionamiento se quedan, ¿dónde lo dejé? Esa misma situación me pasó a mí. Decía, hijos, ¿dónde dejé mi auto? Salía de un lugar peligroso, frustrado, y llegaba a un lugar donde había un filtro y también no tenía acceso. Y después de que alcanzaba a sortear esa situación, tenía que encontrar mi auto y no lo encontraba. Y el no encontrarlo me causaba tristeza, me causaba desesperación. Y ahí quedó mi sueño, sin encontrar mi auto ni nada. Ahí como que quedó cortado mi sueño. Antes de contarles el otro sueño, quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de este primer sueño. He visto que algunos se creen muy fuertes, que creen tener lo suficiente para enfrentar la situación de la que estamos viviendo en la actualidad, o si no, las situaciones de su vida. Yo por mi parte, no creo tener todas las respuestas o toda la seguridad que algunos podrían decir que tienen. Lo que sí es que me aferro a la palabra de Dios, me aferro a las promesas del Señor. En realidad no tengo otra opción. Y si la tuviera, prefiero aferrarme a su palabra. Al ver cómo algunos se comportan de manera tan descuidada, rayando en lo imprudente, saliendo, comiendo, bebiendo, de fiesta en fiesta, como si no pasara nada. Me pregunto si soy cobarde, demasiado aprensivo, exagerado, si no confío lo suficiente en Dios. Sin embargo, la mayoría de los creyentes que yo conozco están resguardándose en sus hogares, tomando toda clase de precauciones. Pero cuando por razones meramente esenciales, como salir por despensa, por los víveres, por la comida, y salgo a la calle, noto que muchos siguen viviendo o tratando de vivir como si no pasara nada. Estas personas yo las puedo ver que toman altos riesgos, como las personas que en mi sueño yo veía caminando sobre los puentes sin barandales. Veo niños corriendo de casa en casa, jóvenes paseando, adultos, gente reunidas en casas, bebiendo, fumando, comiendo sin aparente preocupación. Y entonces pienso que actuamos de forma contraria a como deberíamos, tratando de engañarnos, disfrazando la realidad, autoconvencernos, imaginar que todo está bien, porque aceptar esta realidad es muy duro. Ponemos una barrera de protección mental, una negación de las evidencias, pues nuestra normalidad está afectada y no estamos preparados para esto. Entonces actuamos de manera contraria a lo que deberíamos. Como todos ustedes saben, en México, en la Ciudad de México, hemos pasado a lo que se llama semáforo naranja. Y en el semáforo naranja se
empezaron a reabrir nuevamente ya los centros comerciales y algunos negocios más. Y pareciera que nos surge la normalidad, pero tomando altos riesgos. La inteligencia y la lucidez mental se convierten en un enemigo que roba al mismo nivel de la ignorancia. Pues los científicos más prominentes y economistas proyectan un futuro muy difícil, que cae en el pesimismo, depresión y olor a muerte. Concentrarnos en un panorama caótico y oscuro es agobiante. Quiero platicarles una experiencia que tuvimos hace muchos años. Yo era un niño. En esa ocasión habíamos ido en un viaje familiar a la playa de Acapulco. Estábamos en la costera. Era de día, el sol estaba muy fuerte, estaba muy bonito el día. Y recuerdo que estaba mi papá, mi mamá y mis hermanos en la playa disfrutándola. Cuando de pronto el cielo se empezó a tornar un color naranja rojizo. Y al estar en la playa, en la arena, sentimos cómo se empezaba a mover la arena, como arenas movedizas. Era porque estaba en ese momento ocurriendo un sismo. Y todos nos espantamos. De hecho, el mar se movió abruptamente. No hubo un tsunami, no lo hubo. Pero sí el mar se movía, se sentía el movimiento extraño y se podía percibir el movimiento en el mar. Se oscureció, en pleno día se oscureció. Y se cayó en muchas angustias. Nos preocupamos. Por algún momento llegamos a creer que tal vez era ya el fin del mundo. Pero afortunadamente no fue el fin del mundo. Pasó el temblor y nuevamente volvió a regresar el color al cielo y como si no hubiera pasado nada. Después en las noticias nos enteramos que muchos de los turistas que estaban en los hoteles de Acapulco, que se habían hospedado en los grandes hoteles, muchos de ellos al sentir el temblor y sentirlo tan fuerte, se arrojaron por las ventanas y no murieron por el temblor, se murieron por haberse arrojado y cayeron al suelo. Fue algo muy, muy triste. El miedo fue tan grande que creyeron que allí había terminado todo y prefirieron arrojarse, suicidarse. Tú y yo nos podríamos colocar en los que toman esta situación que estamos viviendo a la ligera y decir que no está pasando nada, que esto es cosa del gobierno, que esto es que son teorías de conspiración, que la vacuna es para gobernar a la humanidad y que tiene el sello de la bestia y demás torpezas que se están hablando. Podemos tratar de vivir lo más normal posible y al terminar este engaño, volver al punto exacto de donde estábamos viviendo, sin aprender nada. Algunos, aunque ya han escuchado que han muerto muchas personas, creen que no está pasando nada, así de increíble. Y quieren ya pasar esto pronto, sin crecimiento espiritual ni humano. Quieren regresar a comer y beber, trabajar.
Algunos he escuchado que dicen que no se cuidan porque pues de algo uno se tiene que morir. O en otro caso, hundirnos en la depresión al ver la realidad, al ver las evidencias y decir que no hay futuro, que la humanidad tiene los días contados, el caos y la muerte serán inevitables y dejarnos morir sin luchar. Pero falta lo más importante. ¿Qué dice Dios de esto? Es evidente que esto lo está permitiendo Dios. Satanás no tiene tanto poder para crear algo de esta magnitud. Esto ya estaba en los planes de Dios. Nosotros, la humanidad, vivimos en tiempos diferidos a Dios. Pero Él ya vio esto. Sabe exactamente cómo termina esta humanidad. El Señor, Dios, tiene todo bajo control. Hemos escuchado nosotros de cómo se hacen pruebas en ambientes controlados. Por ejemplo, las películas y las escenas de acción muy riesgosas, todas son en ambientes controlados. No se pone en riesgo la vida de las personas. Y el Señor, muchas de las cosas que vamos a vivir, Él las tiene en ambientes controlados. Sabe hasta qué punto podemos soportar. Sabe hasta qué punto podemos llegar. El Señor está con un ojo vigilante, viendo lo que sucede con sus hijos durante esta situación. Con los equipos, por ejemplo, cuando se graba en un set, hay equipos de emergencia para cualquier inconveniente que pudiera surgir. Y el Señor también tiene su equipo de emergencia para cualquier inconveniente. Aunque al Señor no se le pasa nada. Nada lo sorprende, Él lo sabe todo. Jesús dijo que Él ya venció al mundo y a la muerte. Él dice que la iglesia es pura y sin mancha. Dice que sus miembros son santos y vencedores. Esto Él lo habla y lo dice como un hecho ya consumado, incluso como algo ya pasado, ya resuelto. Nosotros humanamente podríamos no saber con claridad qué va a pasar en estos días próximos. Es una realidad. Nadie puede decir paso a paso qué va a suceder exactamente. Esto solo lo sabe Dios. Pero sí conocemos la naturaleza de Dios. Y es en ello en lo que sí podemos confiar. Al saber cómo obró con anterioridad, tenemos un precedente de cómo Él actúa con sus hijos. Lo que no está claro, lo ponemos en pausa, nos detenemos y pero ahora nos enfocamos en lo que sí tenemos claro, lo que sí tenemos nítido. Ahora quiero contarles el segundo sueño. Como ven, el primer sueño fue, vamos a llamarlo, incompleto, frustrante. Pero este segundo sueño es muy diferente. En el primer sueño estaba yo solo. Solo sentía una pequeña o una ligera presencia de alguien conmigo. Pero en este sueño ya no estaba solo. Ya no es un sueño personal. En este sueño estábamos, y digo estábamos porque había muchos de la iglesia, en un autobús. Yo podía reconocer que en ese autobús en el que nosotros estábamos, había muchos hermanos con los cuales nos congregamos de manera regular. No podría decirles a ustedes a quienes vi exactamente, pero en mi sueño veía que éramos muchos de los hermanos. Íbamos en un camino muy difícil, subiendo un cerro, pero no un cerro silvestre, un cerro ya urbanizado,
de esas casas que se hacen en cerros, así, con grandes subidas, llenos de casas, de calles, subidas muy pronunciadas, bajadas peligrosas. Eran tan inhóspitas e imposibles de transitar por ellas. Todos los que íbamos en el autobús estábamos conscientes del peligro en que estábamos. Sentíamos que si fallaban los frenos, sería el fin. Si el motor le faltara fuerza en las subidas o se volteara, sería fatal. En momentos vivíamos mucho estrés, pues por la ventana frontal y las ventanas laterales podíamos ver todo. Pasamos por muchos lugares muy difíciles, muy complicados, que hasta nos sacaban gritos, así como si cuando uno va subiendo la montaña rusa. Afortunadamente, el peligro del viaje llegó a su fin, pero no sin antes pasar por un lugar terrible, pavoroso, imposible que el camión no cayera. La lógica y la fuerza de la gravedad fueron desafiados. Lo sobrenatural pasó. Todos salimos ilesos y el camión no se volteó. Y al mirar por donde pasamos, yo recuerdo que alcancé a voltear a ver el lugar por donde habíamos acabado de pasar con el camión y decía, es imposible que no nos hayamos caído. Es imposible que no hayamos resbalado. Esto es increíble. Solo la mano de Dios nos pudo haber librado. Pero nos gozábamos porque pudimos ver y pudimos reconocer que la mano de Dios nos había librado. Ese camino es de muerte y Dios nos libró. Finalmente pudimos respirar y agradecer de la forma tan sobrenatural y divina en que fuimos librados. ¿Qué cosas tenemos claras en medio de tanta confusión, hermanos? Bueno, antes de pasar a esta parte, ahí terminó mi sueño. Terminó con que pasamos un lugar realmente espantoso, de caída, de abismo, y de manera milagrosa volaron las llantas y no caímos. ¿Qué tenemos muy claro? Que Dios nos ama. Él dio su vida por nosotros. Lo demostró al morir en la cruz y tomar nuestro lugar. Él protege y conserva a su pueblo. Provee y multiplica el alimento. Nuestro Dios sana y responde oraciones. Él viene por sus hijos. Tiene un mejor lugar que esta tierra para nosotros. Recordemos que en las peores situaciones ocurren los actos más increíbles de amor, de protección, perdón, restauración. Durante las guerras, no solo ocurrían actos horrendos, salieron a la luz valerosos hombres y mujeres que retaron al sistema, protegiendo a sus semejantes. Esto me recuerda a la historia de Elías. Él se creía el único profeta sobre la tierra, pero no lo era. Pues Dios se había reservado a unos miles que no habían doblado su rodilla ante los ídolos, ante Baal. Conservó a estos en cuevas, con pan. El mismo Elías fue sustentado por medio de cuervos que le traían comida y no murió como él creyó que moriría. Hubo momentos en que él deseó incluso morir. Estaba escondido en una cueva porque lo estaba buscando esta mujer Jezabel. Pero Elías fue arrebatado. Elías tenía un final épico,
no un trágico final. Dios lo tomó y se lo llevó completo. Sus miedos y sus contradicciones no tenían fundamento. Dios superó su expectativa. Yo creo que Dios superará y hará a un lado nuestros miedos que hoy tenemos. Y veremos que Él es Dios y Señor. Dios nunca quita algo sin dar algo excelente. Así que, hermano, tú y yo no podemos adelantarnos a nada, sino ser prudentes y esperar en Dios. Si Elías hubiera sabido que sería arrebatado sin sufrir daño alguno, Elías hubiera alabado más y adorado más, reposado más. Su angustia hubiera sido mínima. Tenía que dejar de oír los murmullos del enemigo y confiar más en Dios. Si dentro de la soberanía de Dios somos probados, algunos de nosotros, yo mismo, alguno de nuestra familia, hermanos, con esta enfermedad que azota a la humanidad, Dios bien puede levantarnos, como ya lo ha hecho con varios creyentes en la actualidad. Nuestro Dios, Él sigue resucitando a los muertos, sana a los enfermos. Y si decide llevarnos a su presencia, Él estará preparando nuestro corazón para esto, pues tiempo nos ha dado de volvernos a Él. Sea el nombre del Señor bendito. Nosotros confiamos en su amor y bendición. Siempre han existido los que toman una posición muy extrema. Conocemos los que nunca dejaron a sus hijos estudiar una carrera, pues Dios está muy pronto a llegar. Muchos no van al doctor ni toman medicina, pues su vida solo está en las manos del Señor. Siguen congregándose algunos, pues argumentan que no son cobardes y que la iglesia debe de estar en las calles predicando el Evangelio. Nosotros respetamos las decisiones de cada ser humano, sea quien sea, pero evitamos tentar al Señor con imprudencias innecesarias. Hace algunos años había una secta religiosa dirigida por un pseudopastor. Era un americano. Este hombre se llamaba Jamie Coates. La iglesia estaba en Kentucky. Esta basaba su culto en la cita bíblica que dice que tomarán en sus manos serpientes y no serán dañados, como lo dice en Marcos 16, versículo 18. El pastor de esta secta tomaba serpientes venenosas y las manipulaba sin un verdadero propósito, solo para exhibirse. Este hombre tomaba las serpientes, hermanos, en las reuniones y empezaba a brincar y a danzar, tomando las serpientes de cascabel. Y brincaban y manejaban las serpientes. Y este hombre fue mordido muchas veces. Y estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Pero llegó el momento en que ya no pudo resistir más el veneno de una venenosa serpiente. Y en vez de aceptar, cuando él fue mordido, inmediatamente hablaron a los servicios de emergencia. Y él no quiso recibir los servicios de emergencia. Argumentaba que Dios lo protegería, que Dios lo iba a respaldar. Cuando fueron a buscarle los servicios de emergencia, lo rechazaron y este hombre murió. Su hijo también estuvo a punto de morir al imitarlo.
Esto no lo podemos comparar en lo mínimo que pasó con Pablo, que de manera involuntaria fue mordido por una serpiente muy letal. Pero en esa ocasión, Dios preservó su vida, pues estaba predicando el Evangelio a donde quiera que Dios lo llevaba. Esta historia está en Hechos 28, del 3 al 6. Pablo no estaba tentando al Señor manipulando una víbora, jugando con ella. Fue mordido de manera accidental. En esa historia nos dice que Pablo estaba metiendo sus manos donde había unas varas para echarlas al fuego para poderse calentar. Y dice que cuando él metió sus manos a donde estaban las varas, salió una serpiente de las más venenosas de aquella isla y lo mordieron. Entonces los nativos de la isla dijeron, este hombre seguramente es un pecador, porque aunque escapó del naufragio del barco, ahora lo persigue la muerte para cobrarle sus pecados y no va a tardar en morir. Al ver que Pablo no le pasó nada, Pablo vio a la serpiente, se le prensó, la quitó y la aventó al fuego. Pablo no se estaba exhibiendo. Estas personas esperaban a ver en qué momento se empezaba a hinchar y empezaba a caer muerto Pablo. Pero no sucedió. Los invito a que lean la historia completa. Unos están tentando, pasándose de imprudentes en el nombre de Dios. Mientras que otro está en la voluntad de Dios, pero no estaba actuando de manera imprudencial. Y el Señor respaldó y protegió a Pablo. Este hombre que murió, que se llamaba Jamie Cott, murió por su imprudencia, no por el Evangelio. La prudencia debe de ser una cualidad de los hijos de Dios. Mateo 10:16. La naturaleza de las serpientes es huir. Solo atacan o muerden cuando están siendo amenazadas. Los sinónimos de prudencia son sensatez, discernimiento, aplomo, cordura, juicio, reservados y sabiduría. La tragedia más grande que podría pasarle a la iglesia y a la humanidad es que no aprendamos nada cuando pase esto. Si en la misericordia de Dios Él nos saca de esta situación y regresamos a la normalidad y nos regala más tiempo, pero no cambiamos, eso sería muy vergonzoso. Eso sería una real tragedia. Regresar a nuestra vida pasada, llena de afanes, de vanidades. Regresar a los pecados que consentíamos, los malos hábitos, hablar igual. Una vida religiosa de solo domingos, vendidos al trabajo. Ser más fieles al llamado del jefe que al de Dios. Esto sí sería una desgracia. Dejaríamos al mundo sin el testimonio de Jesús. Pero si regresamos, es para ser más consagrados, sacar nuestra luz, ser hijos de Dios manifiestos, que el perdón y el amor sean un sello de calidad en nosotros, y la unidad, el testimonio de que Dios existe. Para muchos que no se han podido reunir, parece que les cayó esto de perlas. Muchos ya estaban hastiados de las reuniones. Pero para otros, me atrevo a decir que para pocos, han extrañado verdaderamente reunirse en la iglesia.
verdaderamente estar congregados en unidad, donde el Señor envía bendición. Afortunadamente, hermanos, la iglesia no va a desaparecer. Es más fácil que desaparezca una empresa. Es más fácil que desaparezca un país, que desaparezca un gobierno. Pero la iglesia no va a desaparecer, porque la iglesia en su momento va a ser arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, sea quitada de la tierra, entonces sí va a ser un momento realmente de gran preocupación. Gracias a Dios, porque al día de hoy la iglesia está en la tierra. Y si la iglesia está en la tierra, significa que todavía el Espíritu Santo está en la tierra. Mas en cambio, cuando el Señor arrebate a sus hijos de la tierra, también va a ser arrebatado el Espíritu Santo. Hoy tenemos la oportunidad y la bendición de que el Espíritu está con nosotros. Y tenemos la promesa de que seremos arrebatados en su momento. En Mateo 28, 19 y 20, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te invito, hermano, a que no creas lo que dice muchos que se dicen pastores. Algunos ya dicen que el fin del mundo está a la vuelta. Otros dicen que esto va a pasar y que vamos a volver a nuestra normalidad. Ninguna de esas dos cosas son verdaderas. Solo Dios lo sabe. Y nosotros tenemos que estar confiando solo en Dios. Atento. Sí sabemos que Dios nos va a guardar, que nos va a proteger y que Él está preparando nuestro corazón para su regreso. Pero no hay quien tenga la certeza de que esta pandemia no va a pasar. Eso solo el Señor lo sabe. En su momento, Él lo va a poner también en nuestro corazón y va a poner el testimonio y nos va a preparar, ya sea para salir de esta situación o para salir arrebatados por Él. En cualquiera de los dos casos, el Señor estará con nosotros. El Señor nos guardará. El Señor nos protegerá. Su salvación es colectiva. Él viene por su iglesia. No viene por un individuo. No viene a arreglar los problemas de un individuo. Él está viendo a su iglesia, cómo está siendo perfeccionada en estos días, cómo está siendo perfeccionada en estos tiempos. Porque la iglesia se fortalece en las crisis. La iglesia crece y madura, se expande en las crisis. El espíritu no se puede encarcelar. El espíritu no está resguardado. El espíritu no está en casa. El espíritu no tiene límites. Y cuando nosotros hablamos por medio del espíritu, la palabra fluye, la palabra avanza, siempre y cuando sea el espíritu. Si son emociones, si son desesperaciones, únicamente vamos a llegar a ese punto a impactar a las personas en el área sentimental, en el área emocional. Pero si por el espíritu hablamos, la gente va a ser reformada desde su interior. Y anhelamos que las palabras que nosotros hablemos lleguen al espíritu de las personas. Toquen su corazón realmente. No su alma, no su carne. Todos, hermanos, todos, tú y yo tenemos una cita con la muerte.
pero al mismo tiempo tenemos una cita con la eternidad. Muchos van a tener una cita con la muerte y una cita con la condenación. Los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y confiamos en Él, tenemos una cita y tenemos una morada en la presencia de Dios. Hermanos, yo los quiero bendecir con esto. Gracias por haber escuchado. Gracias por la paciencia que tuvieron. Los bendigo en el nombre de Jesús. Yo les ruego, hermanos, que oren en sus casas, que le digan: Señor, guíanos, enséñanos por dónde dirigirnos, enséñanos qué hacer, cómo actuar. El Señor les bendiga, hermanos, a todos ustedes, y anhelamos, ese es nuestro anhelo, vernos pronto, nuevamente, en la iglesia, congregados en su nombre. Bendiciones.